¿Qué provocó la Guerra Civil Española? ¿Quiénes fueron los culpables? Esta es una pregunta que todavía hoy sigue suscitando debates que están presentes incluso en la agenda política. La guerra civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia. Señor Casado, los golpistas se levantaron contra el pueblo español, contra la democracia española y contra la ley vigente en España. Y un demócrata lo tenía que tener meridianamente claro. Invocando ese régimen criminal, secuestrado por socialistas y comunistas y que llevó a España a la guerra civil. ¿Fue culpa de una izquierda cada vez más radicalizada que pretendía sacrificar España en los altares de la revolución? ¿Fue la voluntad de un grupo de militares y oligarcas beatos que querían seguir oprimiendo al pueblo español por los siglos de los siglos? ¿O podemos decir que fue incluso la máxima expresión del imperturbable espíritu autodestructivo y cainita de los españoles, el origen de todos los males de la patria? Lamento haber nacido en un país donde cada 30 o 40 años a lo largo de muchos siglos ha habido una guerra civil y donde los hermanos se han masacrado entre ellos, no por grandes causas, sino por una herencia, por una cuestión de cuernos. Los políticos son la manifestación pública, el síntoma de una enfermedad que somos nosotros. El acriticismo, la incultura, el cainismo, la vileza, la envidia. En este vídeo trataremos de dar respuesta a estas preguntas y demostrar que, lejos de ser el caso excepcional de un país condenado al perpetuo enfrentamiento, los factores que nos llevaron a la guerra no son tan distintos a los que existían en el resto de Europa, si bien hay uno de ellos que sí marcó la diferencia. Antes de nada, es fundamental distinguir dos cosas distintas. Por un lado, los motivos por los cuales hubo un golpe de Estado militar en julio del 36, y por otro, los motivos por los cuales este derivó en una guerra civil de 3 años. Es importante distinguirlos, ya que un golpe militar no tiene por qué derivar inevitablemente en una guerra civil. Centrémonos ahora en la primera categoría. Sin entrar ahora a valorar su calidad, lo cierto es que la Segunda República fue el primer intento de democracia real en España, frente al oligárquico y caciquil sistema de la Restauración. No solo eso, la República llegó con un programa de reformas extremadamente ambicioso que Stanley Payne llega a considerar como el único proceso revolucionario surgido en la Europa de entreguerras. Y aquí ya se halla una de las claves del fracaso de la República, que entronca perfectamente con lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Los años 20 y 30 del siglo pasado supusieron precisamente el fin de la primera ola democratizadora nacida con la Revolución Americana y la destrucción de muchos regímenes liberal-democráticos por parte de otro tipo de sistemas. Lo que sí habría sido excepcional en este contexto habría sido que la República sobreviviese a esta tendencia. ¿A qué se debe este colapso de las democracias? Pues a un descrédito general del liberalismo económico y político, provocado por la catástrofe económica de 1929 y a la emergencia de otras dos facciones que se presentaban como superadoras de este último sistema. Así pues, como dice Enrique Moradielos, en nuestro país no se enfrentan dos Españas nacidas en los siglos anteriores y cuyo destino es matarse entre sí. Lo que se da es un conflicto triangular entre tres proyectos sociopolíticos, el mismo conflicto triangular que encontramos en nuestro contexto geopolítico, histórico y cultural, que es Europa. Los proyectos que concurren en este choque serían la reforma democrática, la reacción autoritaria o totalitaria y la revolución social. En casi todos los países de Europa encontramos esta lucha, aunque en cada país tiene sus características propias. Si bien los más conocidos son el liberalismo como reforma democrática, el fascismo como reacción autoritaria / totalitaria y el comunismo como revolución social, en el caso de España, al igual que en otros países como Rusia, sus condiciones socioeconómicas hacen que esto sea algo distinto. Tenemos un proyecto reformista que habría encabezado la caída de la monarquía y la proclamación de la República, pero que luego se verá desbordado por sus contrincantes. Por un lado, una reacción católica, corporativa y con tintes autoritarios, reunida en la Confederación Española de Derechas Autónomas, o CEDA. Ni los carlistas, ni los falangistas, ni los monárquicos alfonsinos podían superar en tamaño y relevancia al partido de Gil Robles. Por otro lado, y pese a que había un partido comunista en España, los abanderados más prominentes de la Revolución Social eran los socialistas de UGT y del PSOE, y también, muy importantes,
los anarcosindicalistas de la CNT y la FAI. Un factor que recrudeció este conflicto tripartito fue lo que se ha venido a llamar la brutalización de la política, algo que, de nuevo, no es exclusivo de España, sino que es distintivo de la Europa de entreguerras. El trauma que supuso la Gran Guerra, la miseria de la Gran Depresión y el miedo a la revolución bolchevique, que ya se había materializado en Rusia, normalizaron y justificaron el uso de la violencia tanto en el lenguaje como, muchas veces, en la práctica política. El ejemplo más visual y conocido de esto fue la aparición de grupos de choque paramilitares, como los Camisas Negras italianos, los Freikorps alemanes, la Croix de Feu francesa, entre muchos otros. En España ya existían grupos del estilo, como el Requete Carlista o los grupos anarquistas. Pero durante la Segunda República, esta brutalización de la política terminó contagiando a otras grandes organizaciones. Es así como nacen las Juventudes Socialistas, las Juventudes de Acción Popular o Camisas Verdes, la Falange Española de las Jons o incluso los Escamots de Estat Català. Lo que se produce también es una radicalización en el lenguaje, tanto por parte de los partidos de la reacción autoritaria como por los de la revolución social. Es cuando se empieza a hablar de ir a la revolución, de ir a la guerra civil, de purgar a la nación. Es cierto, como dicen algunos, que muchas veces estas arengas y estas bravuconadas no pasaban de ser discursos y palabras, pero lo cierto es que tanto unos como otros tenían motivos para estar intranquilos. Hacía no mucho, la revolución de la que hablaba Largo Caballero había pasado a ser una realidad en Rusia, mientras que las izquierdas temían que el líder de la CEDA, Gil Robles, terminase suprimiendo el sistema parlamentario si llegaba al gobierno, como precisamente había hecho el socialcristiano Engelbert Dollfuss en Austria. Todos tenían motivos para temer que en cualquier momento su adversario pasase de las palabras a los hechos, lo cual hizo escalar la tensión hasta niveles inmensos y precipitó la sangrienta primavera del 36, donde quedaron casi 500 muertos, entre ellos el líder monárquico Calvo Sotelo. Los hay que consideran que esto fue el detonante del golpe del 18 de julio, un golpe que la izquierda estaría deseando para aplastar definitivamente a sus enemigos. Otros desligan ambas cosas y afirman que la conspiración de los militares ya venía de atrás y que solo habían esperado a tener los recursos necesarios. En cualquier caso, lo que refleja todo esto es la falta de madurez y de solidez del régimen republicano, por lo que, en cierto modo, era de esperar que tarde o temprano alguien lo derribase, como habían sido derribadas tantas otras democracias europeas en el periodo de entreguerras. Ahora bien, tenía que haber algo distinto en España, ya que en ningún otro país, exceptuando Rusia y Finlandia, tuvo lugar ninguna guerra civil como la española, pese a la existencia del conflicto triangular del que hemos hablado. La peculiaridad española no reside tanto en las estructuras socioeconómicas del país, aunque éstas pudiesen influir, sino que reside en el que había sido uno de sus actores principales durante más de un siglo, el ejército. El ejército español se había caracterizado a lo largo del siglo XIX por una constante intervención en la política nacional, con los famosos pronunciamientos. Tras la pérdida definitiva del imperio en 1898 y la progresiva decadencia del sistema de la Restauración, se convirtió en una corporación extremadamente autónoma, casi un Estado dentro del Estado, llegando a ocupar directamente el poder durante la dictadura de Primo de Rivera. Dentro de esa corporación siempre habían surgido facciones. La mayoritaria era la monárquica conservadora, pero el desprestigio y posterior caída de la dictadura terminó desencadenando o desanimando a los oficiales monárquicos, lo cual permitió la proclamación de la República sin contestación por parte de las Fuerzas Armadas. De hecho, un intento de golpe de Estado en 1932, dirigido por el general Sanjurjo, terminó siendo un fracaso estrepitoso. La situación cambiaría conforme pasaban los años. Una nueva generación de oficiales jóvenes comenzó a contagiarse de la misma radicalización que experimentaba la sociedad civil. Llegaron a surgir organizaciones dentro de la propia institución, originalmente para defender sus intereses corporativos, pero que derivaron más tarde en facciones claramente políticas. Estamos hablando de la derechista Unión Militar Española,
y de la republicana Unión Militar Republicana Antifascista. La primera de ellas se fue escorando cada vez más hacia posturas autoritarias y antirrepublicanas, especialmente tras la Revolución del 34. El resultado de este proceso de politización de las bases profesionales y su creciente radicalización fue la quiebra de la unidad interna del ejército. Los compañeros desconfiaban de otros compañeros, la cadena de mando no siempre se respetaba, había protestas clandestinas y los cuarteles se llenaron de pasquines y proclamas. En el 36, cuando las turbulencias se hicieron más fuertes que nunca, la Unión Nacional Española no dudó en adherirse a los conspiradores, pero en cambio no lo hicieron sus opositores. Es así como al estallar el golpe, el ejército no actúa como un solo bloque, lo cual, de haber sido el caso, habría supuesto el triunfo inmediato de la sublevación. Al contrario, la República mantuvo el apoyo de la mitad de la fuerza terrestre en la península, 2/3 de la Armada, el grueso de las fuerzas aéreas y gran parte de las fuerzas de seguridad, entre las que contamos la Guardia Civil. Esta división de la fuerza de combate fue lo que convirtió un levantamiento militar en un conflicto abierto y sostenido en el tiempo, ya que ninguno de los dos bandos tuvo todo lo necesario para aplastar al otro en el corto plazo. Los sublevados tenían el experimentado ejército de África, pero no controlaban casi ninguna de las grandes ciudades, ni por supuesto el centro de poder nacional que era Madrid. Por otra parte, el gobierno republicano parecía tener todas las de ganar, pero el colapso de la cadena de mando, agravado por el caos que provocaron las milicias obreras después de que el propio gobierno les entregase las armas, terminaron jugando en su contra y prolongando el enfrentamiento, que era ya una guerra civil en toda regla.